Nacional del Ecuador en la sentencia 1158-17-EP/21 desarrolla el concepto de apariencia de motivación que se produce cuando formalmente existe una argumentación. Esta es deficiente por contener ciertos vicios motivacionales. A continuación, le explicaré cuáles son. Primero, la incoherencia. Esta se subdivide en una incoherencia lógica e incoherencia decisional. Pues hay una incoherencia lógica cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica se verifica una contradicción entre los enunciados que la componen, es decir, premisas y conclusiones. Como por ejemplo, una sala señaló que la decisión recurrida era objeto de recurso de casación, pero en líneas posteriores concluyó que no lo era. Por tales motivos se observa y se verifica la existencia de una contradicción en dicho argumento por parte de los jueces nacionales para establecer una supuesta falta de procedibilidad de recurso por el tipo de decisión recurrida de casación. Ahora, la incoherencia decisional, pues es una inconsistencia entre la conclusión final de la argumentación y la decisión emitida por autoridad. Ejemplo, en una sentencia de acción de protección, el juez reconoce que existió una violación de derechos constitucionales y acepta que la autoridad pública actuó de forma arbitraria y valida todas las pruebas del accionante. Pero en la parte resolutiva decide negar la acción de protección sin dar alguna razón adicional que explica este cambio. Pues como segundo vicio tenemos la inatinencia. Y hay inatinencia cuando en la fundamentación fática o en la fundamentación jurídica se esgrimen razones que no tienen que ver con el punto controvertido. Es decir, una inatinencia se produce cuando el razonamiento del juez equivoca el punto de la controversia judicial. Como por un ejemplo práctico, podemos analizar sobre, sobre un caso que se trata del incumplimiento de un contrato de arrendamiento, pero el juez en su sentencia dedica varias páginas a hablar sobre la importancia del derecho a la vivienda y sobre la política pública de construcción de casas del Estado. Y en base a eso, decide que el arrendador debe dejar al inquilino quedarse más tiempo. Pues ahí recayó en una inatinencia. Pues como tercer vicio tenemos a la incongruencia que se subdivide en incongruencia frente a las partes y la incongruencia frente al derecho. Pues hay incongruencia frente a las partes cuando en la fundamentación fática o en la fundamentación jurídica no se ha contestado algún argumento relevante de las partes procesales. Es decir, el juez omite responder una sección procesal planteada por el demandado o decide sobre un punto que ninguna de las dos partes alegó. Una incongruencia frente al derecho es cuando no se ha contestado alguna cuestión que el sistema jurídico, ley o jurisprudencia impone abordar en la resolución de los problemas jurídicos conectados con ciertos puntos, ciertos tipos de decisiones, generalmente con miras a tutelar de manera reforzada el derecho fundamental. Ejemplo, un juez dicta sentencia condenatoria por robo con violencia, aplicando el artículo correspondiente al Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, en los hechos probados, nunca se demostró el uso de violencia o amenaza, sino únicamente que la persona tomó un objeto sin permiso, lo que encajaría en todo caso en un hurto simple, en un delito de hurto. Entonces, ahí está cayendo en este vicio. Y por último vicio, por último tenemos el vicio de incomprensibilidad, que nos indica que hay incomprensibilidad cuando un fragmento del texto, ya sea oral o sea escrito, en que contiene la fundamentación normativa y la fundamentación fáctica de toda argumentación jurídica no es razonable, inteligible para un profesional de derecho, o cuando las partes procesales intervienen sin patrocinio del abogado, como puede suceder, por ejemplo, en las causas de alimentos o de garantías jurisdiccionales. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.